En esta oportunidad abordaremos el tema evaluación financiera del proyecto. Esto es el tema 4 de la unidad de aprendizaje 2, referido al estudio técnico y el estudio de los costos relacionados con la fase operativa y el financiamiento del proyecto en general. ¿Cuáles son las fuentes de los datos financieros? En primer lugar, tenemos los ingresos. Para determinar los ingresos necesitamos determinar la variable precios. Esto está definido en el estudio de mercado, al igual que la cantidad demandada, la cantidad dirigida al proyecto. Tenemos que estimar el comportamiento de los precios históricos, de los precios actuales y proyectar su comportamiento a futuro. ¿Cómo es que estos precios se van a comportar a futuro? Esta es una variable importante para definir el nivel de ingresos. Como ingresos es igual a precio por cantidad, al igual que el precio, necesitamos proyectar el programa de producción en función a una variable que está definida en el estudio técnico. Decíamos que en el estudio técnico debemos definir tanto el tamaño como la localización. El tamaño de la planta nos determina la capacidad de producción y el programa de producción no hace más que precisar qué porcentaje de esa capacidad total que tiene la planta vamos a utilizar en cada periodo de tiempo. No siempre usamos el 100%. Estamos enfrentando, por ejemplo, demandas estacionales. Estableceremos más turnos para satisfacer la nueva demanda dirigida a nuestro proyecto. Por eso es importante en la variable de ingresos determinar el precio y la cantidad producida. La cantidad producida la determinamos a través del programa de producción, ¿no? En una serie de tiempo que nos dé suficientes criterios para evaluar el proyecto en su dimensión real. Los costos de inversión. ¿En qué costos vamos a incurrir? ¿Cuánto nos cuesta la maquinaria a adquirir, los equipos a adquirir? ¿Cuánto nos cuesta las inversiones intangibles? Los estudios de ingeniería, los estudios definitivos, el expediente técnico, ¿no? Todos esos aspectos, las patentes, las licencias, todos esos aspectos que corresponden al concepto de inversiones intangibles son necesarios precisarlos. Entonces, en síntesis, diríamos que necesitamos definir los activos fijos que necesita el proyecto. Nos referimos con activos fijos tangibles a los terrenos, a las obras civiles y urbanas que necesitamos acometer, tamaño y organización, maquinarias, equipo, mobiliario. Los activos fijos, como decíamos, es el estudio técnico económico que reúne los antecedentes necesarios para que los promotores decidan asignar o no recursos para llevar a cabo el proyecto, para que decidan si lo rechazamos o lo postergamos. Entonces, este tipo de antecedentes nos da el estudio técnico económico, el proyecto arquitectónico, la curva de experiencia, el know-how, el conjunto de conocimientos que necesitamos para poner en marcha la producción del bien o servicio de que trate el proyecto. Asimismo, los registros legales, la contratación de servicios. Todos estos aspectos están referidos a las inversiones intangibles. Por otro lado, es necesario definir los activos circulantes. Me refiero al capital de trabajo. ¿Qué cantidad de materia prima e insumos necesitamos de acuerdo a nuestro programa de producción que habíamos señalado con anterioridad? ¿Qué recursos humanos? La calificación de estos recursos. ¿Qué recursos humanos técnicos? ¿Cuál es el perfil del recurso humano que necesitamos? ¿Cuáles son las funciones que debe desempeñar?
cuáles son los servicios que necesita la institución para llevar a cabo su programa de producción. Todo esto es importante para definir finalmente el costo de producción a través de la materia prima e insumos, la mano de obra directa. Los costos de administración también son sumamente importantes de definirlos. La nómina administrativa, el nivel de publicidad, los programas de promoción, la papelería, los útiles de escritorio, las compras, las ventas, ¿no? El costo por los servicios que necesita la institución para garantizar su operatividad. Necesitamos saber cuál es el costo del agua, de la luz, del teléfono, del fax, del internet, de la vigilancia, el aseo, la contabilidad, la logística, los costos de mantenimiento, los costos de transporte, los costos de eliminación de desechos, los costos financieros, los costos de depreciación y amortización proveniente de las inversiones tangibles o intangibles. Dependiendo del tipo de inversión, necesitamos determinar entonces la amortización o su depreciación. Entonces, en síntesis, necesitamos la programación del tamaño para el cálculo de ingresos y costos. Los ingresos por ventas, los costos de inversión, son datos que son sumamente importantes. Otro dato relevante es el costo financiero, el costo que nos irroga la obtención de fondos para financiar algunos déficits en la adquisición de activos, en la constitución del capital de trabajo, son algunos de los costos que debemos asumir. Se requiere establecer una relación técnica entre la materia prima y la producción. Esto es parte del estudio técnico. La matriz insumo-producto es sumamente importante en la determinación de los costos de producción. Y esto está referido, por ejemplo, a que 1 kilo de harina, ¿no?, necesitamos para producir 2 kilos de torta, ¿no? A que 1 kilo de harina de maíz nos produce, por ejemplo, 10 cachangas, ¿no? 2 kilos de frutas para producir 1 kilo de pulpa, etcétera, ¿no? El costo de la nómina, cuántos gerentes vamos a tener, cuántos gerentes necesita la organización para hacer óptima su producción, cuáles son los gastos de servicios y administrativos, los costos de otros servicios son también necesarios puntualizarlos, los costos de operación. Y con todo esto vamos a generar un flujo de fondos del proyecto con financiamiento. Es decir, acá estamos pensando ya en la evaluación del proyecto, aceptando la participación de terceros de capitales de terceros en el financiamiento del proyecto. Entonces, es necesario generar dos tipos de flujos. Un flujo económico que asume que el proyecto es financiado por los promotores del proyecto y otro flujo en el que se asume la participación de terceros en el financiamiento del proyecto. Esto, como es lógico, generará un gasto que es el costo financiero. La incidencia de este factor va a tener resultados diferentes en relación a cuando pensamos que el proyecto va a ser financiado de mutuo por los promotores del proyecto. Entonces, es necesario además considerar cómo se va a comportar la inflación en la economía y cómo va a afectar esa tasa de inflación al flujo de fondos que vamos a obtener o que proyectamos obtener a lo largo del tiempo. Es necesario entonces considerar tanto la inflación como la devaluación. Finalmente, debemos estimar la tasa de rendimiento mínima aceptada, ¿no? La trema, la famosa trema, ¿no? Esto
es importante porque necesitamos determinar la tasa real, es decir, la tasa de rentabilidad descontado el efecto inflacionario que tiene sobre los beneficios esperados, ¿no?, en los diferentes puntos del tiempo, en el horizonte del tiempo, que es materia de evaluación, ¿no? Los criterios para evaluar el flujo de fondos son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, y acá es necesario determinar, ¿no?, el apalancamiento financiero, es decir, cuanto más se eleva nuestra rentabilidad por la participación de capitales externos en el financiamiento de nuestro proyecto. Eso es el concepto de apalancamiento financiero. El análisis de sensibilidad es muy importante hacerlo porque a través de suponer un comportamiento en precios, en cantidades, en realidades macroeconómicas, ¿no?, diferentes, escenarios macroeconómicos diferentes, esto tendrá una incidencia en la rentabilidad del proyecto. Tenemos que hacer un ejercicio entonces en relación a la sensibilidad que tiene el proyecto en relación al comportamiento de variables claves como la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, la variación de precios, una subida de precios, obviamente manteniendo las condiciones económicas estables, favorecerá los ingresos de la institución, ¿no?, de la organización del proyecto. Caso contrario, un decremento del precio, un comportamiento adverso del precio, generará un ingreso menor y por tanto afectará el flujo de beneficios. Ese análisis de sensibilidad tenemos que realizarlo, ¿no? Entonces, estos son asuntos que debemos puntualizar y debemos analizar de manera exhaustiva, a efectos, como decíamos desde el principio, de que las conclusiones a las que arribemos nos sirvan para tomar la mejor decisión, ¿no?, la mejor decisión desde el punto de vista del interés que persigue el ente privado. ¿Cuál es? Lograr su máxima rentabilidad con el mínimo costo. Si hablamos de proyectos de inversión pública, nos interesa el mínimo costo que genere a la intervención, ¿no es cierto? Con esto hemos terminado este capítulo sobre la financiación del proyecto. Les agradezco y nuevamente mi invocación a que desplieguen sus mejores esfuerzos para aprender este curso que les va a servir en la vida profesional y les va a permitir seguramente iniciar emprendimientos que generen bienestar para ustedes, para su familia, para su comunidad. Les agradezco su atención y pronto nos veremos en las próximas unidades de aprendizaje. Muchas gracias.